Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a su canal de testimonio. Pues ya estamos aquí listos para escuchar un nuevo testimonio. Dale like al video por favor y suscríbete. Acuérdate, like y suscríbete. Y también si tienes un testimonio, este teléfono que ves aquí abajo es para que nos llames y nos digas, nos cuentes el testimonio y lo demos a conocer a todo el mundo. Recuerda que Dios te está esperando porque tenemos que hablar y decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Bueno, pues aquí ya tenemos lista a nuestra hermanita Marisol que se conecta desde Nueva York. ¿Cómo está mi hermana? Buenas tardes, muy bien. Gloria a Dios. Bienvenida a su canal de testimonio, hermana. Bueno, antes de empezar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Mi nombre es Marisol Aguilar y yo soy nacida en México, pero mi papá nos llevó a vivir a Puebla. Uh, Y tengo 7 hermanos Siete y hermanos. dos medios hermanos. Ok, perfecto, hermana. Bueno, pues ahora sí, hermanita Marisol, le vamos a pedir que nos cuente un poquitito de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos quién era Marisol antes de encontrarse con el Señor y cómo es que usted tiene ese encuentro con Cristo. Adelante, escuchamos su testimonio. Bueno, pues yo quiero empezar con que cuando yo era niña, de que tenía 3 años, tengo recuerdos de una persona que me quemó con un cigarro tirando la colilla, ¿verdad? Y yo me podía recordar muy claramente esas cosas, pero ahora hay cosas que no recuerdo, solo Dios sabe por qué no las ha borrado, ¿verdad? Em, la vida de mis papás fue como siempre pelear y todo eso a nosotros nos afecta. Entonces, pues, uno vive viendo cómo se pelean, cómo todo el tiempo eran guerras, ¿verdad? Y fuimos creciendo. Como digo, yo nací en el DF y ahí fue donde estuvimos viviendo hasta los 7 años de mi infancia. Pues mataron a uno de mis tíos y por esa situación fue que mi abuelita subió por nosotros y nos llevó a Puebla. Cuando nosotros vivíamos en el DF, nuestra vida era que teníamos, bueno, yo pensaba, ¿no? Yo siempre pensé que yo fui rica. Tenía una mentalidad de que tenía cama, en cierto modo si éramos, económicamente teníamos lo indispensable, ¿verdad? Pero para mí eso ya era riqueza. Eh, Todos los juguetes que pedía mi papá me los compraba, cositas así. Y cuando sucede este accidente con mi tío, nos llevan a Puebla y pues mi papá tuvo que vender la mayoría de las cosas y ya nada más se llevó como lo más indispensable porque el movimiento fue muy rápido. Creo que una semana o dos fue que nos dieron para cambiarnos. Porque, pues en cierto modo, se podría decir que la vida de mi papá corría peligro, porque él siempre andaba con este tío. Y allí realmente, pues, mi papá se empezó a deshacer de las pocas cosas que le quedaban, que era la lavadora que en aquel entonces estaba de moda, con su rodillito que secaba y todo. Y pues máquina de coser, cosas así que tenían un valor, ¿verdad? Y al final, pues como mi papá es albañil, eh, le costó mucho trabajo volver a empezar. En México, pues ya todo el mundo lo conocía, entonces regresar allá le costó muchísimo tiempo y pues se deshizo de todo y al final pues andábamos durmiendo en el piso, ¿no? Entonces yo lloraba, yo era una niña, pero yo lloraba porque yo decía, sí, yo era rica porque ahora somos pobres, ¿no? Y, y al llegar en ese lugar, pues vivíamos como que una vida muy diferente, nada que ver en el DF. Y ahí empezaron como más fuertes las cosas que uno vive, ¿no? Llegamos a vivir en una vecindad con dos familias. Para esto mi mamá empezó a ir a la iglesia. Mi mamá, eh, yo recuerdo muy poco de esa parte, pero yo recuerdo que mi mamá nos llevaba 7, 8 de la noche, nos quedábamos dormidos en la banca, recién pues éramos niños. Nos dormíamos y ya llegábamos a la casa y todo eso. Y y por esa misma fecha fue que, yo creo un año después, que sucedió este altercado con los vecinos, eh, que la vecina le agarró su jabón y mi mamá ya no aguantó y se peleó a golpes con esta persona. Y al final el dueño de la vecindad o del lugar
le dio el lugar a mi mamá, entonces corrieron a la familia esta, que eran muchos. Y antes de que se fueran, ellos hicieron una fiesta y mi mamá pues nos dejó ir como niños, ¿no? Pero yo recuerdo mucho que la señora me dijo, ten, hicieron tamales y me dice, ten, llévale estos, pero son para tu mamá, no son para nadie más. Yo aquí te estoy dando para que no agarren de aquí. Y le dije, sí, y le llevé el plato a mi mamá y pues mi mamá se lo comió, ¿verdad? Y y ya se fueron. Pasó la semana, 2 semanas y se fueron de allí, pero realmente estaban muy molestos. Antes de irse, había una señora ya grande como, yo creo que como unos 78, 80, ya viejita, ya se veía viejita, la verdad no sabría decirle qué edad tenía en aquel entonces, pero era la abuelita de toda esa familia, ¿verdad? Y esa señora le dijo a mi mamá, cuando tú me vas a ir a pedir perdón, ¿verdad? Y pues ya se fueron. Mi mamá, a partir de eso, mi mamá cambió muchísimo. De por sí había problemas, ahora había más, ¿verdad? Mm. A cierto rasgo le puedo decir que no sé exactamente en qué momento, pero mamá llegó a quemar la Biblia y dejó de dejar de asistir a la iglesia. ¿La quemó? ¿Quemó la Biblia? Sí, sí. ¿Usted se acuerda de eso? Entonces, sí, ¿Cómo fue eso, hermanita? sí. Es que le digo que era una niña, pero son como, le cuento esto porque de ahí parte como que yo siento más como que como una brujería que le hicieron a mi mamá. Oh, ok. Ajá, pero también puede haber sido dos cosas que se le juntaron al mismo tiempo. Entonces, le digo que a partir de que ellos se van, yo recuerdo que la señora le dijo que iba a pedir perdón. Y así fue, un día mi mamá se levantó y me dice, levántate. Y le digo, ¿qué pasó? Pero muy temprano. Me dice, necesito que me acompañes. Y le digo, ok, está bien. Y la acompañé. Yo no sé cómo mi mamá sabía dónde se habían ido a vivir ellos, porque sí estaba medio escondidito donde fueron a ir a vivir de nuevo, ¿verdad? Mm. Y sí, mi mamá le fue a pedir perdón a esta familia. Y dije, wow, este, y pues le digo que de ahí, no sé si antes de ir a pedir perdón o después, pero fue que mi mamá un día enojada, porque mi mamá empezó a cambiar muchísimo. Empezó a invadir una ira, un coraje, andaba de malas. Económicamente, pues nada de dinero, ¿no? Siempre había escasez, Ay, pero para eso también cuando se fue la familia, debajo de mi mamá ve que ella se acostumbra que se pone la jerga afuera de la puerta para que no metas la suciedad al cuarto, ¿verdad? Debajo de esa jerga empezaron a salir muchos gusanitos blancos. Y mi mamá era de las que la limpiaba mucho con cloro, ¿verdad? Mm. Entonces era como raro porque íbamos y lavábamos la jerga y otra vez en la tarde otra vez ya había gusanitos. Y pero pues al final del día pues éramos niños, solamente mi mamá sabía qué pasaba en aquel tiempo con todas esas situaciones, ¿verdad? Y para no hacerles cuento largo, pues de ahí pudieron haber pasado yo creo unos 6, 7 años. Nos cambiamos de casa, y allá donde nos cambiamos ya mi mamá iba muy mal, mi mamá empezó a perder la razón realmente como una persona. Eh, Era como mi mamá empezaba a platicar así como cosas sin contexto, ¿no? Política, pinches políticos, perdón por la expresión, pero eso es lo que decía ella. Estos políticos, nomás roba, pero empezaba a hablar y después se saltaba su voz y después terminaba bien enojada y nosotros teníamos que correr porque nos metió una cueriza buenísima, ¿bien? Pero era porque con quién se enojaba, cómo se enojaba, no lo sé. El chiste es que nos pegaba muy feo a nosotros. Y así se aventó muchos años en esa vida, dejó de cocinarnos, ella ya nomás iba a la plaza. Y pues de hecho ella tuvo un bebé, quedó embarazada, como está en ese estado que estaba, ¿verdad? Y y cuando a ella le decían que estaba embarazada, ella decía que tenía un tumor, entonces nunca se cuidó el embarazo, ¿verdad?
Y cuando mi hermanita nació, no, pues andábamos con las toallas tratando de cacharla porque ya cuando se iba a aliviar mi mamá andaba caminando por aquí y por allá, ¿verdad? Y mi papá nos dio una toalla a cada uno para que no fuera a caer el bebé porque ya era el momento. Y pues al final mi hermanita nació en la calle porque mi mamá no hacía caso, ¿no? De la incoherencia que ella vivía, ¿no? Y sucedieron muchísimas cosas en esa situación. Entonces, después le digo, pues al final del día ya esa situación era insoportable porque pues sí nos pegaba muy feo. En una ocasión mi mamá le pegó al bebé. El bebé tenía, pues, yo creo como un año. Y igual empezaba, le digo que era algo así como que hablaba con alguien y se empezaba a enojar, se empezaba a pelear con esa persona o esa cosa con la que hablaba. Entonces, esa ocasión mi mamá le dio un manazo y le sacó sangre de la nariz y de la boca. Y yo tenía alrededor de ya como 13, 14 años cuando pasó esa situación. Entonces yo me enojé mucho y pues sinceramente no me di mis palabras, ¿no? Eh, yo le dije a mi mamá, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué? ¿Por qué no te mueres si en realidad tú ni nos atiendes, no nos cuidas y siempre nos estás golpeando? Realmente no nos haces falta. Y pues a lo mejor le herí su corazón en su momento, pero independiente de eso, fue una maldición, ¿no? Una maldición, dice, nunca hay que maldecir a los padres y pues no sabía. Algo que me faltó comentar es que yo tengo una hermana de como 3 años más chica que yo y ambas no habíamos sido ni bautizadas, ni comunión, ni confirmación. Este, entonces, yo siento que también por eso éramos como rebeldonas, ¿verdad? Porque es muy importante los sacramentos. Entonces, en esa ocasión, pues ya también hablamos con papá, porque mamá se peleaba con los vecinos, terminó en la prisión mi mamá por unos días. Ahora me da risa, pero en su tiempo no, ¿verdad? Eh, y yo iba a acompañarla a la prisión porque tenía que ir a recoger a la niña chiquita que se había llevado, porque también la metieron a prisión con todo y bebé. Y yo le llevé de comer y cuando se distrajo, pues ya me saqué al bebé. Y y otra ocasión se peleó con una vecina, pero la vecina trabajaba en el DIP y entonces pues ella ya también la mandaron a un hospital psiquiátrico que hay en Puebla. Igual, pues íbamos a visitarla y un día me dijo mi mamá, hija, sácame de aquí. No duró mucho, yo creo que duró como unos 2 meses ahí. Realmente no me acuerdo el tiempo, pero más o menos. Y me dijo, mami, sácame de aquí, hija, yo no estoy loca. Los locos son esos, pero yo no estoy loca. Y realmente, pues sí, yo veía la diferencia entre un loquito y mi mamá, ¿no? Este, entonces yo dije, no, tiene razón. Y ya hablé con mi papá y pues mi papá no quería, pero al final accedió y la sacó. Y al poco rato de que la sacó mi mamá, yo creo unos 4 meses, como mamá no cambiaba, eh, mi papá le dio dinero para que se fuera porque mi mamá es de otro estado, es de Toluca. Entonces, mi mamá se fue con su mamá a vivir allá y se llevó de hecho se llevaba a los dos niños más chiquitos, pero al final terminó solamente llevándose a la bebé de un año. Yo trabajaba en ese entonces y cuando regresé una amiga que tengo, ella me dijo, oh, tu mami ya se fue y se llevó a tu hermanita. Y realmente me dolió mucho porque realmente yo fui muy unida con mi mamá porque cuando mamá se peleaba y que estaba bien, mamá siempre me llevaba a Toluca con ella. Yo siempre era como, si mami se va, yo también me voy, ¿verdad? Y, y yo sentí en mi corazón que ese iba a ser un adiós para siempre, ¿verdad? Y ya le dije a mi papá y pues ya mi papá me dijo, ¿para qué la quieres aquí? No sé qué, cositas así, ¿no? Y, y bueno, entonces el hermanito que se quedó de 3 añitos,
Él siempre andaba unido con esta niña, ¿verdad? Con esta bebecita que aunque medio caminaban, pues él siempre andaba con ella. Y él sufrió muchísimo porque pues él tenía 3 añitos y le decíamos Burita a mi hermano porque tenía su pancita bien barrigoncita. Y cuando la niña se fue, él se le desapareció su pancita bien rápido, de tristeza, todo lo que vive un niño, ¿no? Em, y pues seguimos continuando la vida. Entonces, como mis papás no eran casados, por eso es que nosotros ya no podíamos ser podíamos hacer la comunión y la confirmación. Entonces, cuando mamá se fue, pues ya yo me metí al catecismo, porque yo siempre quise hacer la comunión. De hecho, me brinqué, pero yo estudié catecismo 2 años cuando tenía 8 o 9 años y me encantaba ir al catecismo, a cantar, a alabar al Señor. Y tengo otro detalle que también era como, pues es uno inocente, ¿no? Mi papá un día se iba a venir aquí a Estados Unidos y yo fui y le recé a, a un Cristo y yo le dije, yo no quiero que mi papá se vaya. Sin que nadie me dijera, yo solita fui y le lloré y le pedí que no se viniera mi papá y pues se me cumplió, ¿no? Mi papá se quedó. Entonces, le digo que cuando ya terminaba yo el catecismo el año, siempre decía, no, porque tus papás se tienen que casar. Mi mamá sí se quería casar, pero mi papá no. Entonces, en aquel entonces todavía estaba un poquito bien mi mamá. Y así, bueno, estudié 2 años seguidos el catecismo, pero pues el padre era el que ponía siempre ese obstáculo, ¿verdad? Y pues no hicimos la comunión. Entonces, cuando mamá se va, a los 15 años yo y mi hermana, la chica, estudiamos catecismo ambas y hicimos la bautizo, comunión y confirmación a los 15 años. Entonces, pasó algo muy fuerte porque pues a lo mejor yo siento que los catequistas a veces necesitan ser un poquito más profundos de cómo enseñan catecismo, ¿no? Yo no, a lo mejor pienso que sí, en aquel entonces mi confesión fue como muy light porque yo no sé si yo pedí perdón por lo que le hice a mi mamá, por lo que le dije. eh, y, y también yo me bauticé sábado y el domingo iba yo a hacer comunión y confirmación. Entonces me confieso el sábado y el domingo cuando ya íbamos pues a recibir la Eucaristía, ¿verdad? Mi papá se va a sentar con la madrina de mi hermana, porque los niños chicos iban de un lado y los grandes, o sea, yo, del otro lado. Entonces mi papá va y se sienta con ellos y a mí me dejó. Entonces dentro de mí yo sentía un abandono, pues de por sí ya sentía el abandono de mi mamá, pues ahora, aunque era un pequeño acto, pero mi papá se fue y se sentó allá. Entonces, yo era muy grosera. Después de irse mi mamá me volví bien grosera. Entonces yo no lo dije, pero sí lo pensé. Y yo pensé una grosería fea hacia mi papá. Entonces cuando pasé y recibí la Eucaristía, pues uno piensa que estaba bien, ¿verdad? Pasé y todo. Y dice la palabra de Dios que cuando no hacen las cosas correctas y uno no debe de pasar a recibir la comunión si has pecado y menos un pecado de esa manera, ¿verdad? Este, yo comulgué y no sentí que estaba mal, pero ese día que nosotros no nos hicieron fiesta, pero como fueron muchísimas chamaquitos que hicieron la comunión, varios de mis compañeros, pues sus papás tenían dinero, o no tanto, pero tenían económico, ¿no? Entonces nosotros andábamos con otro grupito que no nos hicieron fiesta de casa en casa, yendo a comer, ¿verdad? Pero pues éramos chamacos, pero ya éramos medios maleaditos, entonces, pues que una copita, pues échala. Terminamos bien borrachos ese día. Y, y pues dice uno, en realidad uno no recibió a Jesús con el respeto que debía. Y mucho tiempo después, se lo voy a adelantar porque si se me olvida, hace como unos 4 años, 3 años,
cuando una persona hizo la confirmación y yo acababa de comulgar, el Señor me mostró que cuando yo pasé la primera vez a recibirlo, lo recibí indignamente porque yo había pecado contra él al pensar mal de mi papá, ¿no? Y me lo mostró tan claro que me dolió en el alma en ese momento que me mostró que dice que en lugar de recibir vida recibes muerte. Y sí es cierto porque a partir de ese momento mi vida cada día iba de mal en peor. Si de por sí ya vivíamos tristezas, vacíos de nuestra vida, pues nuestra vida empezó a complicarse un poquito más, ¿verdad? O más bien dicho, mi vida. Eh, entonces, pues ya después empecé pues a andar de noviera. Mi papá nunca quiso, ¿verdad? Pero yo era como me volví muy autoritaria, se hace mi ley y yo no dejaba que mi papá me mandara, ¿verdad? Por lo mismo de que mi mamá se fue, luego me decía, ayúdame a cocinar para tus hermanos. Me puso todas las responsabilidades en realidad de mis demás hermanos, ir a la escuela, cocinarles, que si rompían los pantalones, a coserles el pantalón. Mi papá es albañil y trabajaba como un ingeniero. Tú le decías cómo querías tu casa y él te la diseñaba como tú le decías. Pero tenía un problema, no sabía cobrar. Y cuando cobraba, pues se lo gastaba todo en el vicio, ¿verdad? Y pues igual, dice uno, al no tener esposa, que se lo gastaba en los lugares que no debía incorrectamente, ¿no? Entonces, nosotros nunca teníamos dinero, nunca nosotros crecimos con ropa regalada, zapatos regalados. Entonces, de esas ocasiones que nosotros se nos rompían los zapatos y pues los tenías que coser una, otra y otra vez porque no había dinero. Y así pues todos mis hermanitos, ¿no? Los más chiquitos que eran cuatro hermanitos más chicos que yo. No, perdón, cinco hermanitos más chicos. Entonces ellos sí fueron a la secundaria y luego pues sí, ahí andaban con sus deditos todos doblados por la mismo que no había para andarles comprando. Y no es que no hubiera, simplemente volvemos a lo mismo. Cuando uno está en pecado, el pecado te lleva siempre a gastártelo en el vicio y no en la familia como debe de ser, ¿verdad? Y y así fuimos creciendo. Después le digo que pues empecé a tener novio. Yo fui muy noviera, exageradamente noviera, pero decíamos nosotros los novios de aquellos tiempos, novio de manita, novio de besito, y y mi papá me decía que no quería que yo tuviera novio. Entonces, cuando yo tenía un novio, yo siempre le decía, llévame hasta mi casa. O sea, me vas a ver hasta la puerta de mi casa. Y me iba a ver hasta la esquina de mi casa. Pero yo siempre les decía, si mi papá llega a venir, tú lo saludas por respeto, ¿verdad? Pero pase lo que pase, tú aquí me esperas, no te vayas a ir. ¿Por qué? Porque mi papá, cuando me veía con alguien en la esquina, me agarraba de las greñas y me metía a mi casa, ¿ves? Este, y pues ya me decía que era no sé qué, que era no sé cuándo. Y yo, sí. Y pues ya me salía yo, otra vez a los 2, 3 minutos, ¿no? Y pues había novios que aguantaban ver esa situación, había novios que decían, pues ahí nos vemos, ¿no? No sé cómo se vaya a poner la cosa. Y pero yo lo hacía más que nada porque como no tenía a mi mami y pues conocía la forma de ser de mi papá, yo decía, yo quiero que me respeten, o sea, que, que no nada más me anden trayendo escondidas por aquí, por allá, ¿verdad? Entonces yo por eso soportaba toda esa parte, esa situación que tampoco era agradable, pero pues yo pensaba que estaba bien de esa manera. Eh, Y hoy en día comprendo por qué cambiaba de novio a cada rato, ¿no? Por los vacíos que tengo de mamá o falta de amor, porque pues mi papá a lo que se dedicaba, ¿no? Era a su mundo. Nosotros nunca fuimos una familia realmente, porque llegaba Navidad y así como les digo que éramos 8 hijos,
pues cada uno hacíamos amistad y cada uno andaba en Navidad en la casa de fulana, el otro en casa de sutano. A veces yo me llevaba uno o dos de mis hermanitos a donde yo iba. Mi papá se iba con sus cuates a celebrar la Navidad. O sea, nunca fuimos una familia que se sentara y que dijera, vamos a pasar una Navidad juntos. Sí la vivimos, pero eso era cuando vivía mi abuelita por parte de mi papá. Ella era la que nos unía a nosotros, pero cuando falleció la abuelita, todos hicimos y deshicimos, incluyendo los nietos, ¿no? Entonces, seguí creciendo en una familia así. Y pues mi papá, este tema lo voy a decir, pero es incómodo, ¿verdad? Eh, Mi papá intentó abusar de mí más o menos en ese tiempo. Y digo intentó porque gracias a Dios, por el carácter que yo tenía, pues no, nunca llegó a más, ¿verdad? ¿Qué edad tenía usted, hermana? Entre 15 y 16 años, yo creo 14 y cachito, que fue el tiempo cuando su mamá se fue. Ujú. Entonces, ahí volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Eh, yo a mi papá lo quise mucho, pero cuando mi papá empezó a hacer eso, yo le dije un día, eh, si tú quieres respeto, respétame, porque si tú no me respetas, entonces hasta aquí se te acabó el respeto, ¿verdad? Y, y pues es que desafortunadamente pues uno llega de trabajar, uno llega cansado, o uno que se andaba ahí jugando básquet o en los bailes, pues llegas cansado, entonces te duermes. Y pues yo de pronto ya no me sentía la mano por ahí toqueteándome, ¿verdad? Y ahorita te lo digo muy tranquilamente porque gracias a Dios el Señor me ha sanado y he aprendido a perdonar a mi papá. Este, entonces fue una situación muy fuerte porque en su momento yo lo que hacía era que me salía a los bailes y me jalaba a mi hermana y a dos hermanitos chiquitos. Una, porque mi papá después de esa situación, pues ya después decía que era una persona con cuatro palabras. Y entonces yo decía, pues para que no diga que soy lo que dice que soy, yo me llevo a mis hermanitos, porque una persona con esa expresión que él utiliza, pues no puede andar con sus niños, con sus hermanitos ahí. Mis hermanitos mi hermanita tenía yo creo 12 o 13 años, y de ahí otro como de 10, otro como de 7 y por ahí así estaba la edad de ellos. Entonces, pues sí, la verdad los hacía sufrir porque pues yo era de las que desde que empezaba el baile hasta que terminara, si terminaba a las 3, 4 de la mañana, a esa hora íbamos a dar a la casa porque me empecé a juntar con los sonideros y los sonideros pues traen las camionetas, entonces nos llevaban hasta la puerta de la casa, mis hermanitos si se dormían pues los subíamos a las camionetas a dormir. Este, Gracias a Dios pues sí, yo pienso que en su momento los cuidaron, todos mis amigos ayudaron a cuidar a mis hermanitos, ¿verdad? Pero no era como porque yo realmente me quisiera agarrar esa vagancia, sino era porque yo no quería llegar a la casa y saber que lo que me podía pasar, ¿verdad? Y al salirme yo pues dije, no tengo que llevarme a mi hermana porque yo no quiero que le pase lo mismo, ¿no? Y mi hermana era de un carácter un poquito más suave que yo. Entonces, nunca les dije a ellos en su momento, yo solamente pensaba que solamente así los cuidaba. Entonces, pues así los traía y luego se enojaban porque decían, yo tengo que ir a la secundaria, a las 6 de la mañana me tengo que levantar y ya no dormí por tu culpa y no sé qué tanto. Yo siempre le decía, algún día me lo vas a agradecer. Y y así, pues un día me hizo enojar y pues que nos agarramos, ¿no? Porque le digo que yo tenía ese carácter de que me empecé a volver como a la defensiva, o sea, no te vas a pasar de lanza conmigo, ¿ves? Entonces, pues si con palabras no entiendo, pues ahora vamos con golpes, ¿no? Y pues sí, me le puse al brinco y le dije, no, a mí me respetas porque me respetas. Y pues desafortunadamente era porque pues también como tomaba y todo eso, el enemigo te controla a través de que tomas, ¿no? A lo mejor conscientemente pues no lo harías, pero ya vienes borracho y haces cosas que no debes de hacer, ¿no? Entonces, pues como tampoco no hacía caso, luego cuando le reclamaba en juicio,
me decía, no, estás loca, y yo era muy, con las palabras era muy matante con la gente. Entonces él había fallecido su mamá tiempo atrás, y yo le dije un día, por eso se murió tu mamá, qué bueno que se murió, porque si supiera lo que me estás haciendo, se volvía a morir del coraje de todo lo que tú estás haciendo conmigo, ¿no? Entonces, pues a mi papá le dolía porque a su manera, pues quiso a su mamá, ¿verdad? Y y así situaciones, ¿no? A lo mejor estoy pintando un mal papá, ¿verdad? Pero fue lo que en su momento yo vi que esa parte fue mi papá, ¿no? Hoy platicando, pues vemos aspectos muy diferentes, ¿no? Este, pasó, ya pasaron como, yo creo como unos 2, 3 años más. Y pues un día le pegaron a mi hermana, la chica, porque también empezó a andar de noviera y llegó otro hermano más grande que yo, que no vivía con nosotros. Entonces, cuando llegó mi hermana, ella me dice, no, es que mi hermano me pegó. Y, y ya pues nos pusimos todos allá al brinco, ¿no? Porque pues tú ni vives aquí, ¿quién te dio la autoridad para pegarle? Tú no sabes los problemas que se viven, tú no la tienes, como, ¿por qué tienes esa autoridad de pegar, no? Pues queriendo defender a mi hermana, porque sabíamos que pues también estaba chica como para tener novio. Y y pues ya mi papá dice, no, que yo le di la autoridad y no sé qué, y pues ahí explotó la bomba, porque ya dije, bueno, ya que están hablando de autoridades, pues yo les cuento que mi papá lleva tiempo haciendo esto conmigo, y luego le he pegado, y luego por eso ustedes luego se levantan a medianoche, que estamos discutiendo, pero es por esta situación. Y pues ya mi hermanita, la chiquita, se enteró y dice, ay, pues le empezó a tener miedo a mi papá, ¿verdad? Y ya y le digo, ¿y ahora entiendes por qué te llevaba a los bailes? No, pues que sí. ¿Por qué nunca me dijiste? Pues no, porque como que sentía que a lo mejor yo era más despierta, pero ella no. Entonces de ahí tomamos la decisión mi hermano el mayor y yo de irnos a vivir fuera de la casa de mi papá. Y, y pues la niña chica dijo, no, llévenme con ustedes, o sea, y pues ya, nos fuimos los tres. Y así empezamos a andar en la calle, ¿verdad? Pero pues después dice uno, allí el pecado te sigue siguiendo. Yo como desde los 16 ya experimentaba, desde los 16 años, aunque iba yo a los bailes, a veces ya me aburría estar en el baile. Yo decía, al principio me gustaba, a mí me encanta el baile, me encantaba, fui muy fiestera, me encanta bailar, o sea, algo obsesionado. Y pero ya llegó un momento en que me empezó a aburrir, que ya no le encontraba sentido. Y después me empezó a agarrar como, hoy decimos, era un ataque del enemigo, ¿no? Yo me quería morir. Yo me subía a la moto con mi amigo y yo le decía, dale duro, dale duro. Si andábamos en carro igual, yo decía, métele más velocidad. Y yo siempre por dentro decía, yo me quiero morir, Señor, yo me quiero morir, llévame contigo, yo ya no quiero vivir, ya no quiero esta vida que tengo. Y, y muchas cosas así, ¿no? Pero fueron años con esa experiencia, ¿no? Y pasó el tiempo, pues después andaba uno con tijera de noviero, brincando de un novio en otro, y seguí pasando el tiempo, y pues desafortunadamente te encuentras a veces en unas situaciones que a veces no lo ves mal, ¿no? Yo empecé a andar con un chico que era mucho mayor que yo, prácticamente 10 años mayor que yo, y y pues esta persona decían que era casado, pero pues yo nunca le vi la esposa al lado, ¿verdad? Y y pues a mí se me hacía como, pues no le hago mal, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nada más íbamos a los bailes, íbamos a divertirnos y pues en aquel entonces era el novio de Manita Suda también conmigo, ¿verdad? Entonces yo jamás vi a la esposa, nada más la gente decía, no, pero él es casado, que no sé qué, y una vez él fue a dejarme a la puerta de mi casa y mi papá lo vio. Y ya mi papá me dijo, ese hombre es casado, dice, yo conozco a sus amigos y todo eso. Y le digo, y ahora ya me vas a decir qué es bueno y qué es malo, ¿no? O sea, ahora tú me vas a querer corregir, ¿no? Entonces, pues mi papá ya no tenía autoridad conmigo, ¿verdad? Y, y pues decimos nosotros, al final del día, pues pasó lo que pasó, que no tenía que pasar, y pues terminamos. Terminamos, después
tuve otros novios, igual de manita sudada. Yo dejé esa experiencia como que fuera de la realidad, pero es como dice que cuando el pecado te empieza a seguir, te empieza a arrastrar, por todos lados te quiere aniquilar, ¿no? Tuve otros novios, después tuve un novio, decimos nosotros, de juventud, ¿no? El amor de mi vida. Y y pues ese novio también me traicionó, o ocurrió que se casó y bueno, entonces mi tristeza cada día era más fuerte. Y igual, la mente me decía, mátate, 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 nadie te quiere, estás sola, no tienes mamá, cosas así. Pero pues en aquel entonces, no sé, nosotros no metíamos mucho eso de que era un ataque o como que no le hacíamos tanto caso, ¿no? O sea, hoy es tan normal esa que la gente te dice que tiene esa sensación de que matarse, ¿verdad? Y bueno, van a hacerles el cuento largo, después ya viviendo una depresión horrible y conocí a otro novio y de ahí ya fue como yo ya le decía al Señor, Señor, ya llévame, porque de verdad yo ya no aguanto tanta tristeza, tanto, todo lo que vivo, yo todo lo veía mal ya, me sentía triste sola y de todo. Y para ese entonces, pues, esta persona, hacemos lo que no debemos de hacer y salgo embarazada a la primera, ¿verdad? Y allí fue como algo maravilloso, ahí es donde empieza a cambiar en cierto modo mi vida. Eh, yo quedo embarazada a la primera y yo desde los 15 días yo ya sabía que estaba embarazada. No me pregunte cómo porque nunca lo supe. Hoy sabemos que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en su momento yo no sabía cómo explicar que yo sabía que estaba embarazada. Entonces yo voy pues con el papá de mi hija y le digo, oye, yo estoy embarazada. Y pues se queda así como, porque él sí era estudiado, yo no, pero él sí. Entonces me dice, ok, y me dice, yo no estoy preparado para eso. Cuando él me dijo, yo no estoy preparado, pues yo entendí exactamente que él no quería esa situación, ¿verdad? Pero yo en ese momento no le puse atención, le cambié el tema, pero yo era feliz. Entonces fuimos a comer y después me fui a mi casa y le dije a mi hermano, oye, fíjate que estoy embarazada, y me dice mi hermano mayor, oye, ¿quién es el papá? Y se van a juntar, se van a casar, ¿qué van a hacer? Y le digo, no, pues es que ya le dije, y me dijo que no está preparado. Y me dice, ¿cómo que no está preparado? Dice, no, yo voy a ir a reclamar. Y yo le digo, no, 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 no. Le digo, espérate. Y me dice, pues ¿cuánto tiempo tienes? Y le digo, 15 días. Y mi hermano se empezó a reír. Y me dice, pero te hiciste un estudio, ¿cómo sabes? Le digo, no, 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 yo no me hice nada, yo solamente sé que estoy embarazada. Y me empezó a decir así como tonta y cosas así, ¿no? Y me dice, no, hasta yo mismo sé que no puede ser así, ¿ves? Dice, ¿cómo le llegas a un hombre y le dices que estás embarazada? Pues va a pensar que no es de él, y menos en 15 días, y menos sin un papelito, ¿verdad? Y le digo, yo no sé, le digo, pero si él no quiere tenerlo, yo sí. Y le digo, voy a empezar a planear, me voy a ir a trabajar a México, porque yo conocí una persona en México que me daba trabajo. Entonces le digo, me voy a ir a México y esto y el otro, y mi hermano se sacó de onda porque dice, ¿cómo solo porque tú sientes que estás embarazada, estás segura que estás embarazada? Yo lo sé, yo lo sé. Entonces me fui otra vez me fui al DF y allá empecé a trabajar de planta. Y realmente yo nunca me hice un estudio hasta los 8 meses, pero pues dicen, después de los 5 me empezó a crecer mi pancita, ¿verdad? Y y el Señor siempre fue bondadoso, así, es como a veces dice, no, uno no ve las señales, pero en aquel entonces yo empecé a ver realmente que Dios nunca me dejó sola porque yo tenía a quien me invitar a los antojos y buenos antojos, ¿no? Porque yo trabajé en la central de abastos. Entonces, que el cóctel de camarones, todo lo que a mí se me antojaba, porque los primeros meses, uno a veces come y vomita, y acabas de vomitar y ya vuelves a comer y vuelves a vomitar, y bueno, así sucesivamente. Entonces, yo todo lo que se me antojaba, todo lo tuve, ¿verdad? Y allá en el trabajo, pues pude acumular dinero porque como trabajaba de planta, entonces empecé a levantar dinero para cuando ya yo tuviera mi bebé, empecé a comprarle ropita, este,
me sucedió una situación que una persona me dijo, oh, es un niño. Y yo ese día no pude dejar de llorar porque yo decía, no, señor, yo no quiero un niño, yo quiero una niña. Yo no quiero que tú me mandes un niño, yo quiero que tú me mandes una niña. Y todo el día lloré porque yo quería una niña. Pues sí, gracias a Dios el Señor me dio una niña. Y y así tuve todo preparado para cuando mi hija nació, pues yo me alivié en un hospital de paga. O sea, el Señor, después de esas partes que me quería matar, pues cuando me dio esta luz que le digo a mi hija, tú eres la luz que alumbró mi camino en esa oscuridad que yo vivía. Le diste un nuevo sentido a mi vida y hasta el día de hoy nunca le ha faltado nada, ¿no? Y y pues de ahí cambió mi vida, a lo mejor en cierto modo ya tenía una motivación por qué luchar, por qué vivir. Pues ya mis hermanitos habían crecido, cuando yo no tenía trabajo, porque me alivié de mi niña, la bauticé luego a los 3 meses, y después tuve un problema en México y me tuve que volver a regresar a Puebla, y entonces a veces no tenía trabajo y mis hermanos que yo cuidé, ellos me empezaron a dar dinero para los pañales, me cuidaban a la niña cuando yo trabajaba. O sea, como dicen, todo lo que tú haces al final del día es pagado, porque mis hermanos siempre me vieron como la mamá cuando mamá no estuvo, ¿no? Y yo cuando fui mamá soltera, pues más me trataban. Yo sentía feo porque me dolía parar la mano para que me dieran mis hermanos chiquitos para los pañales o cosas que necesitaba mi hija, ¿no? Pero le agradezco mucho a Dios porque mis hermanos me demostraron que no estaba sola y que ellos sentían mucho amor por lo que yo, el tiempo que les dediqué cuando ellos fueron chiquitos, ¿verdad? Y pasó el tiempo. Entonces, pues yo anduve brincando, ¿no? O sea, a veces estaba en Puebla, a veces me volvía a regresar porque yo siempre vi que el dinero, la economía se movía más en el DF. Entonces, vuelvo a dejar a mi hija, la dejo con mi papá, se la encargo, mi papá se volvió a juntar y por eso es que tengo 2 hermanos con él. Entonces, también allí pasó una situación que el hermano, uno de sus hijos de él, el primero que nació, yo peleaba mucho con la esposa, pero feo. Yo era de que le decía malas palabras a la señora y cosas por el estilo. Entonces, cuando nació su hijo, una ocasión nos fui a visitar y mi hermano, uno de mis hermanos, me dice, ten, agarra a tu hermanito. Y yo le tenía tanta rabia, tanto coraje al hijo de mi papá, que apenas empezaba a dar pasitos y había un escalón y mi hermano me lo suelta y yo le digo, no, no me lo des porque yo no lo voy a agarrar. Y no lo agarré. No lo agarré y el niño se cayó del escalón y se dio un buen guamazo y pues se puso a llorar, ¿verdad? Y entonces ya vino la mamá y se enojó y dijo, no se los vuelvo a prestar, no sé qué, no sé cuándo. Y me dice mi hermano, ya ves, por tu culpa no me lo van a volver a prestar. Le digo, ay, ¿para qué me lo das? Si sabes que a mí esos chamacos no son mis hermanos. Yo no los quiero. O sea, eran tus hermanos, pero míos no son. Y entonces yo crecí así por mucho tiempo así, ¿no? ¿Verdad? Entonces cuando nace mi hija, el niño tenía yo creo como unos 3 años, ya hablaba, ¿no? Y cuando nació mi niña, ya se la llevé a mi papá a presentar y todo. Y me dice el niño, ¡ay, qué bonita está! Y mi Bibi, así se llama mi hija. Y le empieza a hablar, Bibi, mi Bibi, ay, qué bonita. Y yo, ay, no, a mí me partió el corazón porque yo dije, ay, Dios mío, ¿cómo me muestras estas cosas, no? O sea, yo que nunca lo he querido este niño y mira, él deshaciéndose por mi hija, no, no, no. O sea, el Señor te parte en cada situación si eres muy atento a todo eso, ¿verdad? Y bueno, pasó, me fui otra vez a trabajar al DF y así andaba yo que me regresaba, empecé a trabajar también allá. Y me regreso un poquito cuando era niña. Cuando tenía 7 años, nosotros en aquel tiempo veíamos mucho las caricaturas de Thundercats, ¿verdad? Entonces eso de que decía, espada del angurio, quiero ver más allá de lo evidente. Las caricaturas y las películas a nosotros nos están enseñando cosas que no debemos.
y más cuando somos un poquito niños despiertos, ¿verdad? Entonces yo era mucho de, ay, sí, sí, yo también quiero ver más allá de lo evidente, ¿no? O sea, a mí me atraía mucho eso de, yo quiero ver más allá de lo evidente. Y yo soy He-Man, el amo del universo, uno no sabe ni lo que está uno diciendo. Pero yo lo repetía y yo crecí con esa mentalidad de que yo soy He-Man y yo soy, yo quiero ver más allá de lo evidente. Siempre fui muy curiosa. Entonces, seguíamos creciendo y las caricaturas, pues desafortunadamente siempre todas van guiadas a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, seguimos creciendo, luego, bueno, fui a la central, trabajé y ya, este, fue cuando conocí a mi esposo, nos juntamos y pues igual, siempre decimos nosotros problemas, nosotros no salimos de una para entrar a otra, nosotros mismos nos complicamos la vida, ¿verdad? Y, y pues empezamos, entre comillas, diría uno bien, pero recuerde que todo, siempre que nosotros ocultamos algo, al final va a salir a la luz, ¿no? Entonces, en su momento, yo era muy claridosa, yo le dije, ¿eres casado? No, ok, porque yo no quiero ser plato de segunda mesa. Y me dice, aunque yo tenía a mi hija, yo tenía dignidad, según yo, ¿no? Y yo dice, no, no soy casado, ok, pero yo sabía que, bueno, él me dijo que tenía una niña, y yo dije, ok, está bien. Entonces empezamos a andar y todo eso, y pues en la empresa donde trabajábamos, pues la señora nunca se presentó por allá, y pasó el tiempo, y un tiempo, yo creo como unos 6 meses, una tía de él, hermana de una tía de él, lejana, fue y dijo, ¿quién es esta persona que anda con fulanito? Y pues como yo era broncuda, yo decía, ni la peleé, ¿no? Porque, pero estaba refiriendo a mí. Y ya toda la empresa le señaló que era yo. Y ya se fue y se acercó, como vio que no le hice caso, se acercó y yo me estaba maquillando en el espejo, pero nunca volteé a verla ni a darle la cara, ¿no? Y me dice, oh, ¿tú andas con Daniel? Y le digo, sí. Y me dice, oh, pues es que ten cuidado porque la mamá está muy enojada contigo y un día te va a venir a echar bronca. Y yo le dije, oh, sí, dile que aquí trabajo y que salgo a las 8 de la mañana, me voy caminando por aquí, por si algún día quiere verme, aquí estoy, y en la noche igual. Y digo, no, yo no le tengo miedo, que venga la señora, yo no le echo nada, ¿no? Y me dice, oh, no, yo solamente te lo digo en buen plan y no sé qué, y el chiste que pasó. Yo dije, me quiso venir a espantar, pero yo le dije a mi esposo, pues, ¿qué pasó, no? En aquel entonces era mi novio, ¿no? Y y me dice, oh, no te preocupes, yo no sé por qué te dirían eso. Pasó. Después nos juntamos, nos fuimos a vivir, todo fue muy rápido. Desafortunadamente uno hace las cosas como que dice uno incorrectamente, pero rápido. Nos juntamos, nos fuimos a vivir juntos y en una ocasión a él lo mandan temprano a descansar, entonces su casa quedaba cerca del trabajo y me dice, me voy a ir a descansar a la casa de mi mamá. Le digo, sí, está bien. Entonces, en esa ocasión pues ya me llamo al trabajo a su casa para decirle que se nos puede traer unas tortas y alguien me dice que estaba durmiendo con su esposa y su hija arriba. Y pues yo en aquel entonces ya estaba embarazada. Entonces fue algo muy fuerte en mi vida que después de quererlo tanto, en ese momento se me acabó el amor. Rotundamente se me acabó. Al otro día pues peleamos y muchas situaciones que nos surgieron de ese detalle, ¿verdad? Y, y como pues ahora sí que por el bebé fue que ya el día no me separé de él, ¿verdad? Ya no quiso repetir lo mismo con tener un hijo de uno y otro, ¿verdad? Entonces dije, ok, tratamos de quedar bien, de estar bien, pero pues ya que algo se rompe ya jamás se arregla, ¿no? Y después pues tuvimos que venirnos para acá, para Estados Unidos, y pues así nos fue. eh, y nosotros éramos unas peleas, pero santas peleas, señor, que nos dábamos con todo, como tipo boxeadores, ¿no? Pero él no me podía decir nada porque yo la agredía porque no te pudiste quedar, por tu culpa dejé a mis hijas, pero a mí me dolía muchísimo y muchísimo, como usted no tiene idea, el haber dejado a mis hijas. Yo no podía salir a la calle cuando trabajaba, y ver a una niña porque yo lloraba y lloraba y lloraba con un dolor tan inmenso porque yo me quería regresar con mis hijas.
pero no podía porque teníamos que pagar. Entonces yo lo que hacía cuando descansaba era que me compraba un NyQuil, es un medicamento que te duerme, y me empinaba el frasco hasta al otro día que me tenía que levantar a trabajar, pero yo no salía a la calle, trataba de no salir porque si yo veía niños, pues me dolía. Y y así vivimos un año hasta que mi hija la mayor se tuvo un accidente y tuve que regresar a México. De hecho, ya estábamos planeando en irnos, pero sucedió este accidente. Ella se lastimó con un triciclo con la persona, porque mis hijas también estuvieron brincando allá, que primero mi papá, luego mi hermana, y luego una señora que conocí terminó cuidándolas. Entonces, pues ya me regresé ese mismo día que me avisaron que estaba mal, me regreso y pues igual, siempre como que la mala suerte nos seguía, ¿no? Me regresé solamente yo y le dije a mi esposo que se quedara porque yo solamente iba por mis hijas y me regresaba. Y bueno, pasó el tiempo, llegaron las niñas, yo vivía con mi hermano, nos peleamos con el hermano, nos fuimos a rentar a otro lado. Pero siempre la vida ha sido así como que siempre veía peleas. Yo aquí, desde que llegué aquí, mis trabajos fueron muy esclavizados. Yo trabajaba desde las 7 de la mañana, eran las 10 de la noche y a veces yo un café lo andaba paseando porque no me lo tomaba porque yo quería limpiar un apartamento, otro apartamento. Me pagaban muy poco, era muy, muy poco lo que me pagaban, aunque yo trabajaba en Manhattan. En aquel entonces me pagaban $50 por un apartamento. Y pues era planchar, era hacer muchas cosas por 50, que hoy veo que era bien esclavizado, pero en aquel entonces yo pensaba que estaba perfecto. Y con otra persona que trabajé también igual, era limpiar esquina por esquina. Yo salía agotadísima. Entre comillas yo decía gano muy bien porque al final de la semana siempre trabajaba con diferentes personas y entre comillas ganaba, pues no sé, yo creo que unos 800,000, a veces llegué a ganar más, pero pues trabajaba demasiado, no casi no estaba en la casa. Después me metí en una compañía de belleza, vendía productos y yo todo el tiempo andaba trabajando. Entonces se me subió el ego, porque pues después de ser pobre y no tener nada, pues aquí la vida, dice uno, vive un poquito, entre comillas, mejor, según uno, ¿no? Pero ese ego me llevó a muchas cosas fuertes, ¿no? Porque en las compañías te empiezan a enseñar también, ¿no? Como tú puedes, tú eres poderosa, tú, la mujer de hoy que todo lo puede, que si el marido no te da, no importa, tú échale ganas aquí, tú puedes avanzar. Entonces los libros están diseñados también para eso, ¿no? Para cambiarnos la mentalidad. Y había era un disco, no sé si era libro, sí existe el libro del secreto. El libro del secreto te enseña a visualizar, que tú pones tu mural y le pones lo que tú deseas que el día de mañana tú te gustaría tener, ¿verdad? Entonces yo creía mucho en esas cosas y bajita la mano, pues dice, el enemigo te empieza a entrar por un lado, a lo mejor ya traía el ego, después empieza toda esta manipulación, que leer libros de autoestima y poderosa y todo eso, uno no sabe ni lo que hace, pero todo es como muy light, no lo sientes, no sientes en qué momento te está envolviendo todo eso, ¿verdad? Entonces yo era muy buena leyendo libros y pues yo ponía mi mural y la verdad sí tengo varias cosas que hice gracias a que en ese momento yo decía, la visualizo, yo sé que lo voy a tener en tal año y yo trabajaba así como burro, ¿verdad? Pero sí llegué a tener algunas cosas de lo que yo ponía. Y pues a mí se me hacía muy fácil en aquel entonces mis hijas de 7 años, decía yo, pongan su mural de lo que ustedes quieran y pues ellas mismas también les pasaba que ya sea que se los regalaran sus tíos o cosas así, lo que pedían en su mural, que a veces era carito, se les concedía, ¿verdad? Entonces yo dormía con ese audio del secreto y cosas así. Entonces de allí me empecé a envolver, a envolver en cosas que pues no son agradables a Dios, pero pues como uno ni conoce a Dios, piensas que está bien o no sé, también como yo estaba muy pegada al trabajo, pues mis hijas no hicieron tampoco la primera comunión ni la confirmación en su momento. Las metí al catecismo, sí,
pero en aquel entonces por 3 faltas, o todavía creo que es lo mismo, por 3 faltas que tenían, pues ya no podían hacer la comunión y tenían que repetir el año, ¿verdad? Entonces para mí en su tiempo yo estaba construyendo y para mí era más importante el dinero. Entonces mis hijas faltaron 4 o 5 veces creo y pues cuando voy el padre me dice, no, pues que no la van a poder hacer y pues me enojo, ¿no? Él nada más quiere su dinero y él nada más piensa que uno tiene el tiempo y bueno, uno le echa la culpa a todos menos hacerse responsable. Y pues me molesté ya, yo era muy inconsciente, yo le digo a mis hijas, pues, ¿y cómo ven ustedes esto? Y mis hijas me dicen, no, mami, no te preocupes, si no tienes tiempo ahorita, cuando nosotros crezcamos y nosotros nos vayamos a casar, nosotros estudiamos el catecismo. Y yo, pues no, perfecto, así como dijeron, así me parece genial. Entonces, pues me quité, dijera, un asunto que me quitaba tiempo, ¿no? Porque pues, yo tenía metas grandes. Y pues le digo, pasaron los años y como por el 2015, 2016, ya vino lo más fuerte. De por sí ya habíamos problemas, muchísimos problemas de maldiciones entre hermanos, por el dinero, con mi esposo. Llegó un momento en que yo llegué a un estado, no sabría qué decirle, como si crisis o qué, pero yo tenía que poner cortinas oscuras en mi casa porque yo no soportaba la luz que entraba en mi cuarto. Yo ya me volví, diría uno, un muerto viviendo. Entonces, ya también ya no quería trabajar, yo ya me sentía infeliz, o sea, realmente infeliz, ya no sentía mi gusto por trabajar, mi gusto por salir, porque yo siempre viajé, subí, bajé, ya nada me hacía feliz otra vez, y ya también me venía otra vez eso de mátate, mátate, no, nadie te quiere, tu esposo no te quiere, mis hijas teníamos una guerra de verdad, que nos sentábamos y peleábamos como perritos entre los cuatro, y y pues una vez ya así preguntándole a mi hermano, porque pues también con mi hermano me agarraba yo muy feo y le digo, oye, manito, ay, perdóname, a veces me salto contigo, yo no sé qué nos está pasando, maybe alguien nos hizo, yo no creía en esas cosas, pero dijera uno, a veces la boca expresa cosas que no debe. Entonces le digo a mi hermano, maybe alguien nos hizo algo, a lo mejor alguien nos hizo algo y deberíamos de buscar a alguien que nos ayude. Pues uno aquí lo dice y a la semana platicando con otra persona del tema, me dice ella, yo conozco a alguien. Y yo dije, échamela para acá porque yo la necesito. Pues llegó una persona que hoy diríamos una bruja, ¿verdad? Vino a la casa, pero hoy la brujería es como muy light. Es algo que no, que tú dices, no inventes, si esta es bruja, no, tiene cenicienta, ¿no? este, la persona que vino a la casa era una muchacha como tipo secretaria, bonita, su forma de vestir, ¿no? Y pues ya llegó y yo era como así que, yo no le voy a decir nada, ella tiene que decirme qué es lo que yo necesito, o sea, porque yo mensa no soy, ¿ves? Y y pues ya empezamos a platicar, ¿no? Que a qué se dedicaba y que a qué nos dedicábamos nosotros y pues nos dilatamos como unos 10 minutos platicando ese tipo, ¿no? Pero yo soy muy observativa. Entonces yo observaba que ella miraba para todos lados, que recorría con la mirada la casa, ¿no? Aunque estaba sentada, miraba para todos lados. Y al final, pues ya empezamos que supuestamente, yo le pregunto a ella, ¿y qué es lo que se supone que tú haces? Dice, yo trabajo con los ángeles. Y le digo, ok, ¿y cómo funciona eso? Dice, no, pues yo le pregunto a los angelitos qué es lo que ustedes tienen y ellos me contestan. Y yo digo, wow. Y pues se me hacía como fantástico, ¿no? Y curiosa al final del día. Entonces digo, está bien. Pues empezamos que es que ella no hacía oración, ella nada más decía, a ver, ¿puedo poner mi mano en tu estómago? Y yo sí, porque jamás, como dice uno vive a la iglesia, pero una vez al año, ¿verdad? Una vez al año, de verdad. Entonces, en realidad yo no conocía a Dios de esa manera. Entonces, cuando ella empieza a tocarme,
me decía cierra los ojos y sentía que una energía se manifestaba en mí, ¿verdad? Y entonces pues ya yo podía hablar como si fuera la voz de mi hermano, podía expresar cosas y podía, a través de esa forma ella me decía qué había en la casa, quién me hizo daño, y me sacaba una lista casi todas mis amigas, amigos conocidos y cosas así, ¿no? Entonces, pues uno como está bien menso, todo le cree, todo le cree. Y pues empezamos a hacer amistad y lo que dice la Biblia, ¿no? No pasarás a tus hijos sobre fuego, pues por ignorancia los pasamos. Pasé a mis hijas y como también yo era la que mandaba en este hogar, no mi esposo, en su momento yo mandaba. Entonces al esposo, mi esposo tiene, no sé si un don o cómo se le diría, y mi esposo desde que la vio, nomás no le cayó, nomás no le cayó. Pero yo siempre le decía, aquí se hace lo que yo digo porque vamos a vivir en paz, estoy cansada de tanta pelea, estoy cansada de esto, estoy cansada de aquello. Entonces, hoy sé que por amor a lo mejor, mi esposo siempre me hacía lo que yo, aunque no le parecía, ¿no? Y pues no hacerle el cuento largo, pues esta chica vino varias veces a la casa a limpiar, vino ya después como bajita la mano como que venía a darme clases, ¿no? Porque yo era muy curiosa y yo decía, no manches, ¿y cómo te dice esto? ¿Y cómo aquello, no? Y y pues después creamos supuestamente una amistad. Entonces ella era de otra compañía y y ella cuando vino yo tenía cierta cantidad de productos aquí de la compañía América, ¿verdad? Entonces ella pues dijo, oh, está buena para la compañía en la que trabajo, ¿no? En la que ella se mueve. Y, y me empezó a hablar del negocio donde ella andaba, ¿no? Y yo le dije, no, porque aquí gano el 50% y esa compañía gana centavos. Porque lo mismo, yo tenía el ego hasta arriba. Lo que yo no me di cuenta en ese momento es que sin querer, pues me estaba echando al enemigo, ¿no? Porque le estaba yo diciendo que ya era pobre a mi lado. este, Y yo le decía, no, es que tú me hablas de un negocio que habla de mucho dinero y dice uno orador, la platica se ve y tú no, a ti no se te ve que tengas plata, ¿ves? Entonces, pues sin querer la atacaba, ¿verdad? A mi forma de contestar y cosas por el estilo. O sea, no lo hacía como consciente, era mi forma de expresarme, yo era así. Yo solamente no quería que me metiera a su negocio. Y ella, no, que sí, que vente, que no sé qué. Bueno, para no hacerle el cuento largo, terminamos en tipo familiaridad. Hoy somos, diría uno, compadres. Pero ella siempre solamente quiso que yo fuera la comadre. O sea, a mí me respetaba siempre como mi comadre, y a mi esposo lo saludaba como de mala gana, porque como mi esposo nunca le cayó. Y yo siento hoy en día que en su momento ella me encantó. Por eso insiste en los juegos, de cuando decíamos nosotros los juegos, encantado o desencantado, no sé si algún día lo jugó. Así nos pasa a nosotros en la vida real. Hoy en día yo no me dejo que nadie me toque, a menos que sea de mucha mi confianza, porque ella cuando te tocaba te podía jalar, supuestamente se maneja como energía, ¿no? Pero también te podía hacer que te doliera el brazo o cosas por el estilo, ¿no? En su momento no lo veía uno así, ¿verdad? Pero todo eso fue saliendo a la luz a través del tiempo. Entonces, yo siento que ella me durmió de esa manera para que yo pudiera entrar a su negocio, porque yo viví, sin mentirle, como 4 años, que lo que ella dijera, que ella decía, vamos a tal lado, íbamos. Si ella decía, vamos a comer, pero tú pagas, sí, yo pagaba. Si ella venía a mi casa y decía, veía un congelador, ¿cómo se llama? Donde se mete las sodas y todo eso para llevar a los parques. Si ella veía que lo teníamos, que lo compraba mi esposo, me decía, oh, préstamelo. Yo se lo prestaba y jamás regresaba. Y entonces yo con mi esposo me peleaba porque él me decía, oh,
siempre se expresaba mal de ella, ¿no? Decía, esa persona, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me regresa mi nevera? No sé qué, no sé cuándo. Y yo le decía, te digo que estaba yo tan mal ya porque yo obedecía lo que ella decía. Entonces yo le decía a mi esposo, pues tanto peleas por tu cosa esa con groserías. Ahí está, ¿cuánto cuesta tu cosa esa, no? Y yo decía, tanto le chías al dinero, ¿por qué le chías al dinero? O sea, no, no debes de ser así. Pero esta persona de verdad que venía y me vaciaba la casa, porque lo que ella quería yo se lo daba. Había cositas, dos, tres mudas que me veía y me decía, ay, ese está bonito, ¿lo quieres? Te lo presto. Jamás regresaba, ¿no? Y y así, era muy manipulable, pero era como, todo el mundo me decía que ella no era una buena persona, y yo me enojaba con la gente. Yo era más fácil que me enojara con el que me decía que me enojara con ella. Entonces al final me quedé sin amigos, sin mis viejas amistades, y solamente empecé a moverme en el círculo que era ella, con todas sus amistades que ella tenía. Y y pues después, como yo era muy curiosa, entonces la empecé a acompañar a cuando ella iba a limpiar otras casas, y pues yo era tan ignorante que inconscientemente yo empecé a dar testimonio de que ella era muy buena en su trabajo, ¿no? Y me decía, ¿verdad que yo te sané? Ah, sí, a mí me quitó esto, me quitó el otro, y yo era muy... Yo sentí que en su momento, pues, cambió mi vida desde que ella llegó, ¿verdad? Y y le digo, pues, también mis hijas, pasaron a hacerse esas limpias y todo lo que... El problema es que involucramos más gente, o sea, yo era muy, muy ignorante, que yo pagaba hasta porque ella dice que curaba a distancia, y pues involucré familia en México, ¿no? Entonces, pues iba yo con ella y como le digo, como le dije desde el principio, eso de espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente, yo empecé a ver cosas más allá de lo evidente al andar con ella. Al principio no las entendía, pero pues yo le preguntaba y decía, ah, es todo lo que había en la casa, no sé qué, no sé cuánto, y yo, oh, ok. Y como ella casi no le gustaba contar mucho, diría uno, su secreto, ella me dio una historia de cómo Dios le dio ese don y no sé qué, y pues yo le creía porque para eso llegamos a ir a la iglesia juntas. Y yo, pues no, si viera a la iglesia y tiene santos en su casa, pues el de Dios, segurito que sí. Y y bueno, pasó el tiempo, entonces yo empecé a meterme yo solita investigando, porque mi curiosidad era grande, pero no era la curiosidad, es que el pecado y el enemigo me quería arrastrar por todos lados, por donde me dejara. Y empecé a hacerme regresiones de vidas pasadas, empecé a estudiar eso de registros akáshicos y no sé qué tanta cosa. Cuéntanos un poquito cómo es eso de las regresiones, hermana, para que la gente sepa. Pues me da pena. Se supone que te acuestas y te duermes, ¿verdad? Si quiere voltearse el No estás, teléfono un poquito, hermana. ajá, se supone que no estás durmiendo, se supone que ellos te están hablando, es como un hipnotismo. Ellos te están hablando y te empiezan a decir, oh, ¿qué recuerdas de cuando tenías 7 años, 10 años? Y a veces la gente, yo nunca me pasó, ¿verdad? O no recuerdo, porque pues nunca grabaron cuando yo me hacía regresiones, le decía, yo no quiero que me graben, porque mucha gente se deja grabar, ¿verdad? Digo, yo no quiero que me graben, yo solamente quiero, como ahorita en audio, ¿no? Este, y te acuestan y te empiezan a decir, no, en tu infancia tuviste esta situación, y había cosas que sí, que decimos nosotros, sí le daban, o sea, sí era cierto, ¿no? Tuviste esta pequeña experiencia a los 7 años y a los 9 años, por eso tienes esta soledad, esta tristeza. Y se suponía que en esas relaciones te sanaban, ¿no? Te rompían esas cadenas que venías arrastrando, no sé qué tanto, ¿verdad? Pero en realidad eso es un engaño, ¿por qué? Porque igual que con esta mujer, yo siempre decía, ¿cómo es que ella puede saber tantas cosas de atrás? Ella decía que con ángeles, ¿verdad? Y pero al estar estudiando, le digo tantas cosas, meterte energías,
la nueva era, todo lo que la nueva era te mueve, yoga, cosas por así. Yo hice muchas posiciones de yoga que dijera uno, ay Señor, agárrame, confesara. Todo se me hacía novedoso, yo era de las que salía y decía, ay, bendito soy, gracias porque tú eres mi energía y todas esas babosadas que uno aprende ahí, ¿no? Todo eso se me dio como 3, 4 años, se me pegó todo, o sea, yo era aprender y como andaba pegada con ella, pues a mí se me hacía ella como una bolita mágica, si me dolía algo, ay, ¿por qué me duele esto? Y ella me tocaba y se me quitaba, ¿no? Pero obvio, todo tenía un precio. Yo nunca nada con ella fue gratis. Yo tenía que pagar aunque sea una comida, pero el dinero se movía. O sea, ella nunca hizo nada por mí que no fuera gratis. Y, y pues bueno, me pasó, de allí me llegué, ay, esta me da pena, pero bueno, lo voy a contar porque es algo que el Señor me mostró. Yo con mi esposo ya vivía yo muy mal en el sentido de peleas, guerras, porque nunca perdoné esa mentira que él me hizo a mí de tener otro niño, ¿verdad? Nunca se lo perdoné, o sea, yo desde que empecé estoy hablando 20 y tantos años con él, solamente duré a lo mejor 8 meses, un año feliz, diría yo en mi conciencia, feliz con él, que lo quise mucho, lo amé, pero cuando a mí me mintió, para mí fue la traición más grande del mundo. Entonces yo decía, me voy a vengar. Cuando yo me vine aquí a Estados Unidos, dije, me voy a vengar de él. Y yo, de verdad, me vine con mentalidad de venganza, de que todo lo que me hizo me la tiene que pagar. Y y entonces en esa ocasión me pasó que yo encontré en el Face, también en el Face, me encontré un novio de la niñez, diría uno, ¿no? De la juventud. Me lo encuentro en el Face y yo siempre fui muy aventada. Entonces, pues yo tenía problemas con mi esposo y me lo encuentro a él y él platicando y todo eso, pues que según también tenía problemas y yo le digo, ¿no quieres ser mi novio de chocolate? Pues dije, ay, total, ¿qué puede pasar? Él está lejos, yo estoy lejos, ¿no? Y me dice, sí. Y empezamos a chatear todos los días, mensajitos, hola, ¿cómo estás? Y no sé qué, y que ya sabe, tonterías que uno hace, y que te quiero mucho, que te extraño, y bueno, así pasaron 2 años, 2 años y medio de supuestamente relación, ¿verdad? Y otra mentira del enemigo, ¿no? Y y pues yo sentía que realmente cuando él me escribía te quiero, te amo, yo realmente sentía como, dije, mi corazón palpitaba y cosas por el estilo, ¿no? Hoy digo, ay, qué, qué ignorante era yo, pero bueno, esto es lo mismo de que uno vive vacíos, uno al tener vacíos en su corazón, en su vida, uno lo quiere llenar con cualquier cosa y a veces una palabra supuestamente te amo, tú sientes que realmente te lo dice, que realmente lo siente, igual y sí, ¿verdad? Pero tú sabes que eso es imposible porque pues ni él estaba cerca ni yo me iba a ir para allá X, ¿no? Entonces, duramos 2 años y medio en esa situación, empezaron a surgir como cosas sobrenaturales. Mi esposo descubrió un día, porque él seguido soñaba y me decía, sé que me estás engañando con alguien. Y yo le decía, pero ¿a qué horas? ¿A qué horas según tú? Yo me reía porque pues, yo sabía que sí, ¿no? Y él se despertaba a 2, 3 de la mañana y otra vez, cada 3, 4 días me decía, es que tú me estás engañando con alguien porque siempre es la misma persona, yo sueño a la misma persona. Y yo decía, ay, estás loco, duérmete y deja a uno en paz. Y yo decía dentro de mí, pero ¿cómo puede soñar? Bueno, si sabe que lo estoy engañando con quién sabe, ¿no? O sea, quién sabe a quién realmente sueña él, ¿no? Y y pues era ya tanto que él no podía dormir, que un día se puso a abrir mis teléfonos antiguos que yo tenía, porque nunca cerré las cuentas en los teléfonos, y ahí encontró todos los mensajes, porque yo nunca los borré, porque para mí era como bonito, porque nunca escribimos cosas así como fuera de serie, solamente un te amo, te extraño, qué haces hoy, qué comes, a qué horas te vas, cómo están tus hijas, X, tontería y media.
y nunca se me ocurrió borrarlos porque pues para mí todo era inocente, según yo, ¿no? Estaba yo bien dormida. Y y pues al encontrarlo mi esposo me reclama. Gracias a Dios no, pues, no pasó a golpes, nada que se pareciera, pero pues sí nos dimos un agarrón de palabras, ¿no? Y dije, bueno, ahora que ya lo sabes, pues ¿qué quieres? Así es, tú no me quieres, tú no me hablas bonito como él, tú no me tratas como él, le digo, tú siempre son palabras de ofensas y cosas por el estilo, ¿verdad? Y y pues decido salirme de mi casa, y me salgo yo creo como 6 meses, y para eso viene la pandemia, pero cuando yo me voy, una niña se queda con el papá y una se va conmigo. Entonces, en esos 6 meses que me salí, me, me voy a rentar a otro lado. Él me empieza a ir a ver como novios, y me empieza, ¿puedo ir a verte? ¿Y para qué? Yo quiero ir a verte. Dije, ay, está bien, pues te invito en helado, vamos a dar una vuelta. Él trataba de volver a poner las cosas en orden, ¿verdad? Y yo no sentía nada por él. Yo solamente sentía que lo odiaba, que yo ya no quería una vida de peleas, que yo así como estaba muy bien. Pero no quería vivir alejada de mi hija, porque ella no se quiso ir. Dice, ¿te quieres ir? Y yo me quedo con mi papá. Y la venía a visitar y todo, pero pues no es lo mismo, estábamos acostumbrados, aunque peleando, siempre estábamos juntos, ¿verdad? Y en esa ocasión ya empezaba yo a ir, le digo, a la iglesia, y cuando yo fui a la iglesia, fuimos a un curso que se llama Curso Ruth, y, y era un curso de parejas. Entonces le digo a mi esposo, le digo, ya que me vienes a visitar y todo, le digo, hazme un favor. Y me dice, ¿qué? Le digo, va a haber un curso en la iglesia, le digo, ¿me quieres acompañar? Y dice, ¿de qué es? Le digo, es un curso de parejas. Y me dice, ¿pero para qué? Le digo, pues para las personas que se van a casar o se quieren casar. Y dice, ¿te quieres casar conmigo? Y yo en ese momento le mentí. Y yo le dije, oh, sí, sí, sí. Yo solo quería que él fuera, porque sola no me iban a dejar entrar a ese curso. En realidad, mi curiosidad siempre fue grande. Yo tengo una hermana que se casó por la iglesia, pero tengo muchísima gente que se ha casado por la iglesia. Entonces yo decía, eh, porque yo siempre fui a bodas, pero a la iglesia, entonces yo escuchaba lo que se proclama allá arriba en el altar, ¿no? Lo que el Señor bendice, las palabras que tú le dices a Él y Él a ti, ¿no? Lo que se profesa en el altar. Y, y yo siempre veía que el Señor prometía abundancia, paz y amor en tu matrimonio. Y yo jamás vi que nadie que estaba casado, que yo conocía, que realmente fuera feliz, que realmente no le faltara lo económico. Entonces yo siempre le preguntaba a Dios, ¿y dónde está esa promesa que tú les das en el matrimonio a la gente? Se pelean igual que yo, entonces ¿dónde está la bendición? ¿Por qué casarse? Yo no entiendo esa parte, ¿verdad? Y, y realmente es por eso es que fui a ese curso. Entonces mi esposo me dice que sí y vamos. Pero para esto, el muchacho con el que yo anduve en México, terminamos antes de ese curso y y él era casado por la iglesia, yo no, pero él sí, ¿verdad? Y entonces cuando yo voy al curso, empieza a hablar del tema, que aquí, que allá, y pues todo bien. Cuando empieza la palabra del Señor, que empieza a decir que cuando Él bendice un matrimonio allá arriba, dice, ya no van a ser dos, es uno. Y lo que Dios ha unido, nadie lo puede separar, ¿verdad? Y dice que el que se mete en un matrimonio le cae una maldición. Eso fue lo que yo entendí, que el Señor fue lo que me dijo específicamente a mí, porque a lo mejor el tema no era así, pero a mí el Señor en ese momento me empezó a corregir. Y yo empecé a contestar dentro de mí, ay no, porque yo sentí que el Señor me dijo a mí, tú estás en una maldición por haber andado con esta persona. Y yo le dije, no, 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 eso no puede ser cierto porque ni siquiera lo toqué, ni siquiera lo besé. ¿Cómo pude haber caído en una maldición? O sea, no, yo rezongaba estando es obvio, mi mente, ¿verdad? Yo rezongaba de que yo decía, no, tú no me puedes decir eso, Señor.
no lo acepto. Y me dice, sí. ¿Sabes por qué? Porque él es casado y porque él te empezó a amar a ti. Entonces, él te ama más a ti que a la esposa. Entonces, ¿qué le robé? El corazón a la mujer, ¿verdad? Dice, ese corazón se lo había yo entregado a otra persona, no te pertenece a ti. Cuando el Señor me mostró eso, me, me quebrantó porque no había entendido esa profundidad del matrimonio, ¿verdad? Y me dije, wow, pues no he andado nada más con uno, anduve con otro también. Pero ahí me dijo, no, el que tú eras una chamaca y en ese entonces el que sabía que tenía el respeto a su esposa era él, porque él era mayor, ¿verdad? Entonces, por la primera vez no me estaba como castigando el Señor, sino me estaba llamando la atención por esta segunda persona, ¿no? Y ya, pues perdóname, perdóname. Al final del día, el Señor me empezó a mostrar todo lo que uno le promete a Dios, como dice uno, las arras que representan el dinero, la economía, pero la economía es solamente para tu matrimonio, no lo puedes gastar en vicio, no lo puedes gastar decimos nosotros, en mujeres o invitándole a quien no debes. Por eso el dinero es bendecido, pero debe de ser distribuido en la familia, en tus hijos, en tu mamá, en tu papá, ¿verdad? Pero dentro de lo que debe de ser. Cuando ya empiezas a gastártelo, tú empiezas a alejarte de esa bendición, porque el Señor te lo bendijo y te lo multiplica, sí, pero para la familia. Entonces, me empezó a mostrar por qué a veces la gente, aunque se casa, no tiene no se le mira esa bendición que él promete, ¿no? De la felicidad. Pues muchos empezamos a fallar luego, empezamos a mirar al de al lado. Y como decía, allí aprendí también que el Señor me mostró que hasta con el pensamiento se peca, ¿no? Porque pues dice uno, tú ves a alguien en la calle y yo tenía esa maña de decir, ay, chiquitito, ¿no? Pero era una expresión no porque realmente yo quisiera llevármelo, ¿no? Sino pues, porque se ve bien, porque se ve elegante, porque está guapo, ¿no? Y entonces yo hasta con los actores veía Vin Diesel, Terry Howard, y yo decía, ay, ese me encanta y este me gusta y no sé qué cosa, ¿no? Entonces el Señor empieza a mostrar toda esa parte de cómo tú pecas a través del pensamiento, cómo tú pecas a través de las palabras, y dije, wow, Señor. Entonces, pues yo era un llore y llore de todo el santo curso, 2 días que duró el curso, yo realmente terminé con mis ojos de sapo porque yo no podía parar de llorar, del dolor que le causé a Dios y de ver la inmensidad del pecado tan grande. Y pues realmente lo veía reflejado porque yo tenía muchísimos problemas con mi esposo. Entonces terminó el curso y mi esposo me pide matrimonio. y yo entendí una cosa, pero él entendió otra. Y yo dije, no, tú ni conoces a Dios y yo menos. O sea, hasta ahorita me estoy dando cuenta que es conocer a Dios, ¿no? Y le dije, no, yo no me quiero casar. Eh, Cuando yo empiezo a entender eso, yo le digo al Señor, yo quiero empezar a reparar, pero no sé cómo. Entonces yo ya empecé a ir como un poquito a la iglesia, pero el 100%, eh, como yo andaba con esta persona todavía con la que hacía magia y brujería y toda esa cosa, yo iba a la iglesia con ella, ¿verdad? Pero ella misma me sacaba, porque yo no podía, yo misma, mi cuerpo no podía estar tanto tiempo en la iglesia. Yo sentía que, ay, me aburría y sentía que el padre siempre decía lo mismo y ay, qué estresante y decía, no, mejor vámonos, vamos a ir a ver un cliente, pues vámonos. Y nos salíamos, que iba yo a congresos, cursos que nos invitaban, igual, iba yo al curso y yo sentía que me estresaba, no sé, yo no me sentía cómoda en la iglesia, yo decía, ay, ya me aburría, vámonos. Y ella siempre decía, sí, 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 vámonos, vámonos. Entonces, ella aparentaba que me llevaba a la iglesia, ¿no? Que pertenecía a la iglesia, pero en realidad ella lo que hacía era, si yo iba y decía, no le decía yo a ella que iba yo a ir a un curso, ella se enteraba, pues ya sabemos cómo, ¿verdad? Y y me llamaba y me decía, ¿qué vas a hacer ahí? Y yo le digo, oh, es que compré un boleto para ir al curso en último momento. Curso de Dios, ¿verdad? Un retiro. Y me decía, oh, ¿en serio? Ah, yo también voy a comprar el mío entonces para que estemos los dos. Ok. Pues ella llegaba allá, pero
por X o por Y, en 2, 3 horas nos aburríamos y nos salíamos las dos, ¿verdad? Pero después entendí que era ella la que me sacaba. y y así me aventé yo 3, 4 años que es que iba ya a la iglesia, realmente nunca entendí nada, yo nomás iba a calentar banca y cosas por el estilo. Pero ¿qué pasaba ahí? Que era mi alma la que luchaba por querer estar en la presencia del Señor. Yo no, pero mi alma luchaba y luchaba y luchaba por estar ahí, porque ya realmente ya traía yo unas cadenas horripilantemente que yo no veía, yo ya no escuchaba, yo no entendía lo que el Señor me quería decir, ese llamado que Él tenía para mí. Y, y le digo que en la pandemia, nosotros empezamos a orar, empezamos a hacer oración con la Biblia. Yo no entendía, pero yo oraba. Y también cuando empezaba yo a ir a la iglesia, había otra compañerita de otra, como del Espíritu Santo, no sé cómo se le dice, otra congregación. Y ella me empezó a decir, ¿no? Porque yo le decía, oh, yo quiero comulgar. Entonces, cuando yo me separé de mi esposo, me dice, pues si ya no vas a vivir con tu esposo, tú puedes comulgar, tú tienes que pasar y confesarte y puedes comulgar. Y le digo, ¿en serio? Dice, sí, pues ya no vas a tener esposo. Y yo dije, oh, ok, eso me suena genial. Y pues lo hice, ¿no? Pasé y me confesé y pues sí, la verdad me aventé las horas ahí, ¿no? Y pero pues al 100% no sabía que lo que estaba haciendo con la comadre era brujería, ¿verdad? Porque le digo, esa parte yo no la veía todavía bien. Entonces, la primera vez que recibí el cuerpo de Cristo, pues yo sentí una paz, una tranquilidad. El padre me dijo, pues si ya no vas a vivir con tu esposo, sí, pero no tienes que fallar, porque si no tú fallas, sabes que ya no vas a poder recibir el cuerpo de Cristo. Y yo, sí, sí, sí. Y yo estaba bien segura que no le iba a fallar, ¿no? Y pero le digo, pues vino la pandemia y todo eso, y pues que le falla al Señor. Y yo dije, oh my God, volví a caer. Entonces, en la pandemia le digo que nosotros empezamos a rezar aquí en la casa y yo lloro mucho porque justamente esa pandemia, en una regresión, alguien alguien había dicho que iba a suceder esas cosas 3 años atrás. 3 años atrás dijeron eso que salgan de Estados Unidos porque va a suceder algo donde dice ustedes van a andar con cubrebocas, no van a poder salir de sus casas, pero después el gobierno tampoco les va a dejar salir en el aeropuerto, se van a cerrar, nadie va a poder volar. Y todo el mundo preguntaba, ¿pero cuándo va a ser eso? Y si no te podemos decir el tiempo, porque el tiempo no se puede calcular en lo espiritual. Pero decía, lo único que sí decía era como, mantengan la calma, tranquilícense y sobrevivirán. Fue la única cosa buena que dijo, ese espíritu malo, porque también era un espíritu malo el que hablaba. Y y pues sí, vino la pandemia y yo me la pasaba viendo tele, porque antes no veía novelas y cosas así. Entonces empecé a ver novelas y dije, pues abrías internet y veías quién sabe cuántos muertos y decías, ay, yo no me voy a estresar, pues al final del día si me toca, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Entonces todas las mañanas nos conectábamos para hacer oración, empezamos a hacer rosario, guiado por la televisión, porque yo no lo sabía hacer. Entonces me acordaba yo siempre de las caritas que acababa yo de ver en el Face, que fulanito se movió porque todo el tiempo andaban posteando caritas. Y yo cuando se rociaba por todas las imágenes que yo había visto. Y pero esta persona, junto con su familia, se enfermaron un poquito fuerte, ¿verdad? Y allí me empezó la curiosidad de decir, bueno, señor, si ella trabaja para ti, porque se supone que sana gente, se supone que libera gente, ¿por qué están tan malos? ¿Verdad? Si se supone que es un elegido tuyo, si se supone que te ha servido, ¿por qué están tan enfermos? ¿Verdad? Y yo sí me dio la enfermedad, en mi familia también, pero fue como más light, no la sentimos fuerte, o sea, nosotros no sentimos que era la tos y la fiebre y cosas así, no. Nosotros fue más el dolor de huesos, el estar tirados y pues
uno aprende de los demás, ¿no? Decía, el cuerpo está débil aunque no se veía. Entonces decía uno, como los gatos, nos subíamos al sillón, lavábamos trastes, comíamos y otra vez a dormir o ver televisión. No movíamos ni un músculo porque el cuerpo estaba cansado y eso era también malo porque por eso se moría la gente, ¿verdad? Entonces pasó todo marzo, llega abril y esta persona decide irse a otro estado. Voy a emitirlo en lugares porque mucha gente nos conoce. Y y ella me dice, ¿quieres irte conmigo? Porque yo aquí no tenía trabajo. Después de tener muchísimo trabajo, pues la gente a mí me canceló porque me enfermé y dijera, lo vaya yo a contagiar. O trabajé con gente adulta, entonces sí era un temor grande. Y le digo, sí, yo me voy contigo y me voy. Y de ahí me fui que abril, mayo y junio. Mentira, y julio, 4 meses. En esos 4 meses descubrí la persona que jamás pude ver antes, ¿verdad? Aquí, aunque yo iba a su casa, subía, bajaba, yo nunca descubrí la personalidad real que era ella. Por eso a veces todo es perfecto para Dios. Todo lo que vivimos, aunque a veces es malo, para Dios está perfecto. Entonces, yéndonos allá, pues yo vivía esclavizada como para ella, porque trabajábamos, un poquito que de trabajo que nos daban por allá, todo era dinero para acá, porque hay que pagar renta, porque hay que pagar gasolina, porque ella tenía carro, ¿verdad? Y a mí me pasaba un mes, se supone que yo me fui porque, pues, aunque sea para que mis hijas tuvieran un dinerito o algo, ¿no? Pues yo nunca tenía un peso, yo mejor venía y mejor mi esposo tenía dinero aquí que todo yo, ¿no? Y nunca, siempre que venía yo nunca traía un peso. Y venía yo casi cada mes para acá, porque ella pues acá tenía su familia, entonces íbamos y veníamos. Pero en ese ir y venir, nosotros seguido estábamos a punto de tener accidentes, seguido, ¿verdad? Seguido. En aquel entonces pues yo no entendía, porque yo decía, tantos accidentes, o sea, no inventen, ¿no? Lo que no entendía era porque cuando uno, como ella que hace trabajos, y lleva a alguien más, pues que es como nosotros somos como la ofrenda para el enemigo, ¿no? En lugar de que le pase algo a ella, pues nosotros éramos como la carne que se entrega al sacrificio, ¿verdad? Pero pues uno no lo ve. Entonces, al estar allá en ese lugar, me pasó una situación después de estos meses, pues le digo, empecé a ver su forma de ser, de soberbia, envidiosa, muchas cosas que yo aquí realmente jamás las vi, ¿verdad? Aunque hablaban todo el mundo que ella no es esto, que ella es el otro, yo siempre la defendía capa y espada y hasta de su familia, ¿verdad? Porque yo pensaba que ella estaba bien. Entonces, en esa ocasión, yo me estaba muriendo con un vasito de agua que se me atoró en la garganta, ni para adelante ni para atrás. Y ella trató de darme sus cosas que daba, ¿no? Para tratar de quitarme eso y no pudo. Y algo que aprendí cuando empecé a andar pues bajita la mano, que íbamos a misa, y porque aquí se hacen casas de oración y yo llegué a ir a casas de oración. Yo tenía mi Biblia y una persona dijo que la Biblia es tu escudo protector. Entonces, a donde tú vas, tú debes de llevar tu escudo protector. Entonces, cuando yo me moví a ese estado, yo me llevé mi Biblia. Y al momento que yo me estaba ahogando y que ya no pude hacer nada, yo me fui a mi cuarto, abrí mi Biblia y yo dije, Señor, si este es el momento que tú tienes para llevarme, está bien, Señor, lo acepto, obvio, con lágrimas. Acepto tu voluntad, Señor, pero solo permíteme morir cerca de mis hijas, porque yo no me quiero morir lejos de mis hijas sin verlas por última vez. Yo no quiero morir lejos de ellas. Lo único que yo te pido, Señor, y le imploré al Señor que me salvara y le pedí perdón en su momento, ¿no? Y dice la palabra de Dios, clama a mí, clama a mí, yo te salvaré. Y eso fue lo que pasó. Me quedé dormida, no supe cuánto tiempo, con la Biblia abierta. Y ya, cuando desperté, pues el agua ya se había ido, ya había pasado. Desperté con una paz, una tranquilidad. Y pues ya fue la persona esta, me tocó como sigue, bien, esto, lo otro. Pero a partir de ahí
empezaron a haber unos problemas horribles. Y entonces, pues le digo que ya pasó esto, que nos peleamos, me vengo para acá, aquí empiezo otra vez me dieron un día de trabajo y de allí me acordé, dije, bueno, Señor, tú me volviste a traer, ¿qué quieres de mí? Porque ahorita agradezco que cumpliste la palabra de que me trajiste con mis hijas otra vez, ¿no? O sea, a mí no se me había olvidado lo que yo le había yo dicho en ese momento. Y le dije, ¿qué quieres de mí realmente? Porque yo sinceramente no te conozco, no sé nada de ti. Y me acordé, bueno, dijera, al mismo lugar donde ella me había llevado a la iglesia, al mismo lugar fui yo. Y volví a empezar a ir a la iglesia. Yo era de las personas que no le hablaba a nadie, a nadie, a nadie. Yo era, no sé, como que me empecé a aislar de todo el mundo. Entonces, una ocasión que fui a la misa del domingo, el padre estaba hablando, porque él siempre que yo iba, decía, él siempre me decía, bueno, no era él, era Dios, ¿no? Él siempre decía, la bruja te cobra tanto y tú aquí te duele dar un peso. Y yo decía, ¿cómo sabe que la bruja me cobra tanto, no? O sea, ¿cómo? ¿no? Y pero no era el padre, era Dios que me hablaba y me repetía siempre lo mismo, ¿no? Yo, solo que yo era burra y testaruda. Y entonces, eh, yo empecé a ir a la misa y yo decía, ay, bueno, Señor, al padre no me gusta cómo habla, no me gusta cómo da la prédica, porque siempre repite lo mismo, y yo estoy cansada de escuchar lo mismo, pero yo vengo por ti, no vengo por el padre, no vengo por nadie de los que están aquí, así que esto es entre tú y yo, Señor. Y yo escuchaba la misa y ya empecé a escuchar que ya no era la misma prédica, pero yo cerraba los ojos porque yo no quería ver a nadie, absolutamente a nadie. ¿Y por qué? Porque cuando vives en el pecado tan fuertemente, yo era muy fácil de que veía a fulana y yo decía, chin, esa falda no combina con esos zapatos. Ay, ¿cómo se le ocurrió venirse con ese peinado? Entonces, yo dije, no, o sea, si yo vengo a verte a ti y voy a perder 1 o 2 horas, yo quiero realmente entender tu palabra, Señor. Entonces cerraba los ojos y me aventaba la misa entera con tanta paz, con tanta tranquilidad y lo escuchaba a él, ¿verdad? Y así fue pasando. Después ya empecé a involucrarme un poquito más otra vez a los cursos y fui llevando mi vida a cursos, porque pues realmente ya me entregué a Dios y yo le decía, así como tú me estás enseñando todos los días en la oración, ¿qué más tengo que hacer? Entonces ya el Señor me pidió el don de la virtud, que sería como, ¿cómo se llama? Castidad, la castidad, ¿verdad? Entonces, yo comenté con mi esposo y yo le dije que ya casi la tenía, ¿verdad? Porque pues aunque vivía aquí con mi esposo, yo no tenía relaciones con él. Entonces yo le decía a él, ya en esa ocasión ya quise casarme porque yo quería comulgar y yo le dije a él, no, yo quiero casarme porque yo quiero comulgar. Y ahora él me dijo, no, yo no quiero. Le dije, ok. Pues sí me dolió porque pues ahora sí yo entendía por qué me quería casar, ¿verdad? Y me dice él, no, yo no quiero. Dije, ok, está bien. Y digo, bueno, pues yo nada más quiero decirte que yo quiero hacer castidad y quiero casarme con el Señor, porque yo quiero recibirlo, porque solamente eso me va a ayudar a romper todas estas cadenas que abrí, en las que estuve metida, y si no lo hago, sé que el Señor me puede llevar. Y yo no quiero eso, ¿ves? Yo no quiero eso. Entonces me dice él, pues haz lo que quieras. Entonces, pues en eso quedamos, y pues él en su cuarto y yo en el mío, ¿verdad? Y pues sí, pues como dice el padre, hay que orar para que el Señor nos dé el don de la castidad. Gracias a Dios, el Señor me lo dio. Puedo comulgar gracias a Él. Entonces, para Dios todo es perfecto, aunque en su momento, pues sí, dice uno, pequé, te traicioné, me fijé en otros dioses falsos, sí, pero Dios lo permitió para hoy poder llevar la palabra y buscar a su pueblo